Nuestros hermanos van a ser desafiados a no proclamar más el nombre de Cristo. Nuestros hermanos van a ser desafiados no a dejar de hacer milagros, no a dejar de demostrar cosas sobrenaturales, milagrosas, extraordinarias, sino a no proclamar el nombre de Cristo, a no anunciar el nombre de Cristo. Así que vamos hoy a trabajar desde los versículos 13 hasta el 22. Si quieren abrir sus Biblias en Hechos capítulo 4, versículo 13 al 22, va a ser lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Va a ser lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Y lo primero que vamos a leer desde el primer versículo en el capítulo 4, en el versículo 13, es cómo los hombres de ese tribunal, los hombres que están juzgando a nuestros hermanos, se van a sorprender por cómo estos hombres son respaldados por Dios. Versículo 13 del capítulo 4 dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Se sorprendieron, ¿por qué? El texto lo dice, se sorprendieron porque eran hombres sin letras y sin preparación. Se sorprendieron porque no eran hombres estudiosos. Se sorprendieron porque no eran grandes teólogos. Se sorprendieron porque no eran los mejores hombres entrenados en letras. No habían ido a cursos de oratoria. No habían sido entrenados en el arte de la predicación. No habían sido instruidos quizá por los mejores maestros en cuanto a la palabra. Eran hombres sin estudios. Teníamos ante nosotros pescadores, gente de mar, gente que sabía de vientos, gente que sabía de intuir y ver cuándo venía una tormenta, gente que sabía de peces, gente que sabía de estilo de pesca, gente que sabía trabajar duro, pero no eran hombres intelectuales. No era la élite intelectual de la sociedad, no era la gente más educada en cuanto a preparación académica. Y cuando los escuchaban predicar, no les temblaba la voz, eran elocuentes, el mensaje era trazado de manera perfecta, el mensaje era expuesto con autoridad y se quedaban sorprendidos de cómo hombres que no tenían letra, que no tenían preparación, que no tenían capacidad, predicaban la palabra de esa manera. Hombres que no tenían ningún tipo de preparación académica, hombres que no habían sido entrenados en la predicación, hombres que no habían sido instruidos en la vida académica, estaban hablando como verdaderos profesionales. Estaban dando discursos, estaban predicando, estaban trayendo un mensaje que estaba siendo expuesto como si hubieran sido entrenados por alguien para predicar, como si hubieran sido enseñados a hacer eso. Perdón. Como si hubiera alguien que desde pequeño los hubiera formado para poderse poner delante de personas, de miles de personas, y con plena autoridad, con plena convicción y con plena elocuencia trazar el mensaje. Y esos hombres estaban sorprendidos precisamente por eso. Precisamente porque el discurso no iba en consonancia con el tipo de persona que estaba predicando. ¿Cómo puede ser que hombres sin formación, sin preparación, sin letras, prediquen y hablen de esa manera? Y eso es lo que les sorprendía. Era innegable, el Espíritu Santo respaldaba a su iglesia. El Espíritu Santo respalda a su pueblo. Estos hombres sin letra y sin preparación estaban siendo respaldados por Dios. Esos hombres no tenían entrenamiento, esos hombres no habían estudiado en las mejores escuelas, pero tenían a Dios de su lado.
Esa era su convicción, esa era su seguridad. Dios está con nosotros, Dios nos va a respaldar, Dios nos ha enviado, Dios nos ha dado una misión, Dios nos ha entregado una tarea y Él nos va a capacitar. Me gusta una frase que escuché ya muchas veces, pero estoy convencido de ella. Dios no llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados. La iglesia no ha tenido en sus filas a los hombres más listos de las ciudades y de los países, pero ha tenido hombres que Dios ha llamado, que han tenido carácter, integridad, una vida santa y piadosa consagrada al Señor, y Dios los ha ido entrenando, capacitando, instruyendo y formando en el camino para que les sirvan. Dios capacita a su pueblo. Dios instruye a su pueblo y Dios respalda a su pueblo. La sorpresa que estos hombres se estaban llevando con Pedro y Juan, otros hombres se lo habían llevado con el propio Señor Jesucristo. En Juan capítulo 7, versículos 14 al 16, dice así: pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Cuál fue la sorpresa al ver a Jesús hablar? ¿Cuál fue la sorpresa al ver a Jesús enseñar? ¿Cómo este hombre enseña así, habla así, si no tiene letras, si no ha sido instruido, si no tiene preparación, si nadie lo ha formado en eso? Claramente Jesús hablaba la palabra que venía del Padre. Él lo afirmaba: no hablo mi palabra, hablo la palabra que el Padre me da que hable. Ahí vemos de la misma forma el respaldo de Dios sobre el Hijo, el respaldo del Padre sobre el Hijo. El Señor Jesús lo dijo en una ocasión: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para traer libertad a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos, visitar a los que están presos, traer libertad a los oprimidos. La iglesia también tiene el respaldo del Espíritu Santo. La iglesia está respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12 dice: y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir. Atentos, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Amados hermanos, la iglesia cuenta con el mejor respaldo posible, el respaldo de Dios. ¿Cuál es la garantía de que la iglesia va a seguir haciendo su trabajo? ¿Cuál es la garantía de que la iglesia va a seguir avanzando en la misión? ¿Saben cuál es, amado hermano? No es que tengamos los mejores templos, no es que tenemos los mejores recursos, no es que tenemos la gente más preparada, no es que tenemos la gente más instruida, no es que tenemos la gente más inteligente. Es que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La garantía de la iglesia es el Señor de la iglesia. La garantía de la iglesia es que Jesús sigue edificando su iglesia. Jesús sigue respaldando a su iglesia. El mismo Jesús que le dijo a los suyos cuando les dio la misión: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y les había dicho: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese mismo Cristo que tiene toda autoridad sigue con nosotros hasta el final. Edifica su iglesia y por medio del Espíritu Santo capacita a su pueblo.
¿Por qué el sermón predicado transforma vidas? ¿Por qué pecadores vienen al arrepentimiento? ¿Por qué matrimonios son restaurados? ¿Por qué jóvenes son alcanzados y santificados? ¿Por qué pasa eso? Porque el Espíritu Santo sigue respaldando la obra. Si el Espíritu Santo no trabaja en la predicación, no son más que palabras. No es más que un discurso, no es más que palabras lanzadas al oído sin ningún impacto espiritual en el corazón. Pero el Espíritu Santo que respaldaba a Pedro, el Espíritu Santo que respaldaba a Juan, el Espíritu Santo que respaldaba a Pablo, sigue respaldando a los suyos. Quiero aclarar, iglesia, que hay algo que esto no significa. Esto no significa que Dios quiere un pueblo analfabeto. Esto no significa, como alguna gente dice y algún predicador, yo no estudio, yo no me preparo, yo voy para allá, abro la Biblia y el Señor me respalda y punto. Yo no sé si ustedes han vivido una barbaridad como esta. Un hombre que no se prepara el mensaje, llega aquí y hace así: Señor, háblanos hoy. Y donde caiga, cayó. Y ya Dios me guiará en la palabra. Pero curiosamente lee el texto que no había preparado, lee el texto que no había estudiado, lee el texto que muchas veces ni entiende, y cuando empieza a predicar no tiene nada que decir del texto. Solo lo ha leído, pero luego habla de sus visiones, de sus ayunos, de sus sueños, de sus milagros, de cosas, de experiencias, y tú dices: te podías haber ahorrado la Biblia porque no nos has traído palabra de Dios. No es palabra de Dios lo que un hombre te dice: te traigo algo de parte de Dios. Esto es palabra de Dios. Y la iglesia que viene aquí, los hermanos que se reúnen, vienen a escuchar la palabra de Dios. No vienen a escuchar nuestros sueños, no vienen a escuchar nuestras experiencias, no vienen a escuchar nuestro testimonio, vienen a escuchar la Escritura expuesta por hombres de Dios, respaldados por el poder del Espíritu Santo. La predicación es la exposición de las Escrituras sagradas en el poder de Dios. La iglesia no debe olvidar que somos llamados a predicar en el poder de Dios. Por eso la predicación no puede separarse de la oración. ¿Recuerdan cuando la iglesia creció? Lo vamos a ver en Hechos 6. Hubo un poquito de jaleo, un poquito de tensión, y los apóstoles dicen: buscad entre vosotros a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Los apóstoles dijeron: no conviene que nosotros dejemos ¿el qué? La palabra. No dijeron solo la palabra, ¿verdad? La palabra y la oración. Ellos no veían una separación en eso. Ellos entendían: nuestro llamado es aprender, estudiar y enseñar. Pero para eso necesitamos orar. Porque necesitamos hacerlo en el poder de Dios. En el poder de Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos hacer la obra confiantes de que el Dios que respaldó a Pedro, que respaldó a Juan, que respaldó a Pablo, sigue respaldando a su iglesia. No podemos subir a un púlpito con miedo, no podemos evangelizar con miedo, no podemos predicar con temor. Debemos predicar confiados en el poder de Dios. Debemos estudiar, sí, ellos estudiaban. Debemos escudriñar, sí, ellos escudriñaban. Y después de estudiar, y después de escudriñar, y después de preparar el mensaje, debemos subir, no confiando en nuestro estudio, no confiando en nuestra preparación, confiando en el poder de Dios. Confiando en el poder de Dios. Pero algo curioso les dijeron también. Se sorprendieron porque era gente sin letra y sin preparación. Pero dice nuestro texto en el versículo 13: y se maravillaban y reconocían. ¿Qué reconocían? Que habían
estado con Jesús. Los vieron hablar, los vieron actuar, los vieron comportarse y reconocían que habían estado con Jesús. El apóstol Pablo en una ocasión a los corintios les dice en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Les voy a contar una historia de un misionero que se fue a una isla a predicar el evangelio. Una isla donde nunca nadie había ido a predicar. Un misionero que decidió dejar su vida y comodidad, tomar un barco e irse a una remota isla donde nunca había ido ningún misionero a predicar el santo evangelio. Predicó la palabra, hizo misión y finalmente ese hombre falleció. A los años, una iglesia decide mandar un misionero a ese mismo lugar. Otra iglesia decide mandar un hombre a predicar allí. Y cuando llega allí, empieza a reunir a la gente, busca un traductor y dice al traductor: júntame al pueblo que quiero hablarles del Señor Jesucristo. Reunieron al pueblo en una reunión comunitaria y ese misionero empezó a decirles cómo era Jesús. Les empezó a describir el discurso de Jesús, les empezó a describir el comportamiento de Jesús, les empezó a describir el amor de Jesús, la misericordia de Jesús, la paciencia de Jesús. Les empezó a hablar de Jesús, de su mensaje, de su obra, de su conducta, y de repente un hombre del pueblo, de esa comunidad, se levanta y dice: nosotros conocemos a Jesús, Él ha estado aquí. Y el hombre se sorprende diciendo: ¿cómo que Jesús ha estado aquí? Es imposible. Sí, ese hombre que tú dices ha estado aquí. Todavía no había llegado a que murió y resucitó. Ha estado aquí. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque Él murió, resucitó, pero ascendió a la gloria, está con el Padre. Él no puede haber estado aquí. Se pone: sí. Lo que pasa es que no se llamaba Jesús. ¿Cómo que no se llamaba Jesús? Se llamaba James. ¿Cómo que se llamaba James? Sí, vino hace unos años y era así. Hablaba eso, enseñaba eso, tenía paciencia, lleno de amor, amaba a las personas, no hacía otra cosa que predicar, solo hablaba de su Padre que estaba en los cielos. Él estaba aquí, pero se llamaba James. Ahí él estuvo investigando y llegó a averiguar que había un misionero llamado James que había estado allí. Pero cuando ellos escucharon de ese hombre sobre Jesús, ellos reconocieron a Jesús en ese misionero. Cuando vieron a Pedro y Juan, cuando escucharon su mensaje, cuando los vieron actuar, cuando analizaron su comportamiento, ellos no solo se maravillaban de que habían sido y son hombres sin letra, sino que ellos reconocían que habían estado con Jesús. Vieron a Pedro y Juan y dijeron: estos hombres han estado con Jesús. Y yo quiero decirte algo, hermano. Cuando las personas ven tus acciones, cuando las personas ven tus palabras, cuando las personas ven tus conversaciones y tus decisiones y tu hogar y tus actitudes y tu vida en general, pueden decir las personas: se nota que he estado con Jesús. Cuando la gente te ve en el trabajo, cuando la gente te ve por la calle, cuando te ven reaccionar a un ataque, cuando la gente te ve responder a una acusación, cuando la gente te ve tener un mal día, cuando ven tus palabras, tus acciones, tu paciencia o tu impaciencia, la gente mira y puede decir, como dijeron de Pedro y Juan: reconocemos que ese hombre, que esa mujer conoce a Jesús. ¿Te has hecho esa pregunta? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Le podrías decir a tus compañeros de trabajo que son todos ateos y tú eres el único cristiano? ¿Le podrías decir a tus compañeros: imitadme a mí, porque yo imito a Jesús? ¿Le puedes decir: voy más cerca de trabajo? No, vamos más cerca. ¿Le puedes decir a tus hijos: hijos, imitad a papá y mamá, porque papá y mamá imitan a Jesús? Tus hijos pueden verte
y decir del Jesús que hablan en su iglesia, de la Biblia que predican en su iglesia, nosotros notamos que nuestros papás lo viven, que nuestros papás realmente siguen a Jesús, que nuestros papás realmente imitan a Jesús. Podemos decirle a las personas que nos rodean, imitadnos a nosotros porque estamos imitando a Jesús. Las personas son capaces de reconocer a Jesús en nosotros, de ver a Jesús en nuestra conducta, de ver a Jesús en nuestra vida. Sé que cantamos a Jesús, sé que hablamos de Jesús, sé que predicamos de Jesús, pero ahora otra pregunta. ¿Vivimos como Jesús? ¿Hablamos como Jesús? ¿Amamos como Jesús? ¿Perdonamos como Jesús? ¿Servimos como Jesús? ¿Nos esforzamos como Jesús? ¿Nos rendimos al Padre como Jesús? ¿Podemos decir como Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra? Porque ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. No, Jesús no solo nos dejó un mensaje. No, Jesús no solo nos dejó una misión. Jesús nos dejó también ejemplo para seguir sus pisadas. Y eso era visible en Pedro. Y era visible en Juan. Pero recuerda quién es Pedro. Pedro fue el que lo negó. Pedro fue el que se acobardó. Pedro fue el que en el momento que apretó el miedo salió corriendo. Pedro fue el que dijo, no lo conozco. Pedro fue el que dijo, yo no sé quién es. Ese fue Pedro. Y esto nos enseña que podemos pasar de ser el cobarde, que podemos pasar de ser el que tiene miedo, que podemos pasar de ser el que lo negó con su comportamiento. Sin embargo, podemos llegar a ser el que es respaldado por Dios, podemos llegar a ser el que es ejemplo de Cristo. No quiero que solo mires lo que hoy estás haciendo mal, como Pedro. Si eres de Cristo, el mismo Jesús que dijo, yo rogaré por ti, Pedro, el mismo Jesús ruega por ti. Hoy todavía puedes buscarlo más, rendirte más, servirlo más, y ya no ser el Pedro que lo negó, sino ser el Pedro que lo vieron y dijeron, este ha estado con Jesús. Y esta vez Pedro no dijo, no lo conozco. Esta vez Pedro dijo, sí, Él es el Señor. Pedro es un ejemplo para nosotros de lo que éramos, pero también de lo que podemos ser en las manos de Dios. Pero ahora sigamos con nuestro texto en el libro de Hechos, capítulo 4, el versículo 14 al 16. Miren lo que van a decir ahora. Dice, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, ¿quién estaba a su lado? El hombre que había sido sanado, el testimonio evidente del poder de Dios. Dice, no tenían nada que decir en contra. ¿De qué podían acusarlos? De nada. ¿Qué podían decir contra ellos? Nada. ¿Qué malo podían decir? Nada. No tenían nada de qué acusarlos. Dice, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. No podemos negarlo. Ahora, mira lo que pasa. Pedro y Juan están ahí. El hombre que ha sido curado milagrosamente está ahí. Ellos dicen, no podemos negar el milagro. No podemos negar que ese hombre era paralítico y ha sido curado. No podemos negar el respaldo de Dios. No podemos negar nada de eso. Pero algo tenemos que hacer. Algo tenemos que encontrar. Algo tenemos que usar en su contra. Algo tenemos que buscar para tumbarlos. Algo tenemos que buscar para encerrarlos. Algo tenemos que buscar para acusarlos. ¿Y saben qué? Eso es una realidad. Eso es una realidad.
Nosotros debemos vivir de tal manera que para acusarnos tengan que mentir. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que no demos lugar a las mentiras, que no demos lugar a acusaciones contra nosotros. En 1 de Pedro 2:15, el apóstol Pedro dice algo interesante. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de hombres insensatos. Te lo resumo. Hay un mundo que odia a la iglesia. Hay un mundo que odia el mensaje que predica la iglesia. Hay un mundo que odia a los pastores. Hay un mundo que odia a los cristianos. Hay un mundo que odia la predicación del evangelio. Hay un mundo que rechaza todo eso. Y están buscando cualquier motivo para cerrar una iglesia. Cualquier motivo para cerrar la boca de un predicador. Cualquier motivo para decir que los cristianos son hipócritas. ¿Saben qué le encanta al mundo? Noticias como pastor descubierto en Colombia abusando de su hijastra. Pastor en Brasil robando dinero de feligreses. Iglesia embolsándose millones a costa del diezmo de las personas. Iglesia defraudando impuestos al gobierno. Esas noticias les encantan. ¿Por qué? Porque se infla su pecho diciendo, ¿saben por qué no voy? Porque esos religiosos son unos hipócritas. Porque esas mujeres tienen cara de santa en la iglesia y en casa gritan al marido. Porque esos hombres tienen cara de santos en la iglesia y en casa son un hombre más. Porque esa iglesia van de santos el domingo, pero en el tráfico van tocando el claxon, van peleando en la cola del supermercado, van protestando en cualquier restaurante. Son iguales que nosotros, solo que son unos hipócritas que el domingo se las dan de santos. Se creen superiores. Hermano, el mundo quiere eso, quiere poder tener algo que justifique el no estar en la iglesia. ¿Y sabes qué pasaba con Pedro y Juan? Que no tenían nada que decir. Los apartaron en una sala aparte, se fueron a deliberar diciendo, algo hay que buscar, algo hay que tramar, porque queremos acabar con ellos, pero no hay nada. ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde entramos para cerrarles la boca? ¿Por dónde entramos para meterlos en la cárcel? ¿Recuerdan que eso pasaba mucho con Jesús? ¿Recuerdan que cada 2 por 3 fariseos iban a hablar con Jesús y a hacer preguntas que no eran para aprender? ¿Para qué eran las preguntas? Para que Jesús dijese algo que sirviese para aprenderlo. Jesús, ¿el bautismo de Juan es válido? ¿Sí o no? Ellos pensaban, si dice que sí, se levanta por aquí, si dice que no, el pueblo se lo come con patatas. O cuando le preguntaron por los impuestos, Jesús, ¿hay que dar impuestos al César? ¿Hay que pagar impuestos? Todo lo buscaban ¿para qué? Para que cayese. Cuando le traen a esa mujer cogida en adulterio y la ponen ahí, Jesús, la ley manda apedrear, ¿qué hacemos con ella? Buscando que se ponga contra la ley de Moisés. Constantemente querían provocarlo, constantemente querían encontrar algo para tirar a la basura el testimonio de Jesús y que la gente ya no lo siguiera. Meterlo preso, matarlo. Te digo una cosa, eso es lo que le pasa a Pedro y Juan. Se reúnen para decir, ¿qué encontramos para acusarles, para castigarles, para condenarles? Y no encontraban nada. Hermano, te pido algo en el amor del Señor. No ves motivos en tu vida para que la gente tenga una excusa para no ir a la iglesia. Pero no van porque ellos no quieren, me usan de excusa. Sí, te usan de excusa. Ya sabemos que es su propia rebeldía, pero vive de tal manera para que tú no seas la excusa, para que al final tengan que decir, no voy porque no quiero. Pero no puedan decir, no voy porque mi compañero de trabajo va, pero en el trabajo es así. No voy porque mi madre y mi padre van, pero en casa se viven gritando. No, hermano, yo sé que es su rebeldía.
Yo sé que es su propia maldad, yo sé que es su propio rechazo a Jesús, pero nosotros debemos vivir de tal manera que no seamos usados como un pretexto. ¿Crees que Hospitalet estará contento de una iglesia de este tamaño aquí? ¿Crees que Hospitalet es feliz? Claro que no. ¿Crees que cuando salgas a la calle a predicar se ponen contentos? Claro que no. ¿Crees que ver que cada vez llega gente que quiere adorar a Jesús, que enseña un mensaje contrario al que promueve nuestro gobierno le interesa? Claro que no. ¿Qué van a buscar? Un motivo para cerrar este lugar. Hermano, vive de tal manera que nada puedan decir de tu fe. Y que si algo dicen de ti, sea toda clase de mal, pero mintiendo. Entonces, ¿qué han decidido? Prohibirles ahora. Hechos capítulo 4, versículo 17 y 18 dice: mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Les prohibieron hacer milagros? ¿Les prohibieron hacer milagros, hermanos? No. ¿Les prohibieron salir a la calle y curar enfermos? ¿Les dijeron ya no levantéis a ningún paralítico más? Solo les prohibieron una cosa: haced milagros si queréis, curad gente si queréis, pero no digáis que Jesús es el Señor. No digáis que Jesús es el único camino al Padre. No digáis que Él es el camino, la verdad y la vida. No digáis que los milagros son en su nombre. No digáis que la salvación es en su nombre. No digáis que no hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos a no ser el de Jesús. No digáis que no hay otro mediador entre Dios y los hombres a no ser Cristo Jesús hombre. Prohibido hablar el nombre de Jesús. Pero no hay nada más bonito que saber que Jesús preparó a su iglesia. Nunca nos dejó engañados. En Mateo 10:22 dice: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. No dice seréis odiados de todos por vuestra causa. No dice seréis odiados de todos por vuestro comportamiento. No dice seréis odiados de todos por tener fe. ¿Sabías que a la gente no le importa que tengas fe? No le importa. El mundo está lleno de gente que tiene fe, que cree en Dios a su manera. ¿Sí o no? El mundo está lleno de gente que te va a decir creo en Dios, pero no en la Biblia. El mundo está lleno de gente que va a decir creo en Dios, pero no en la iglesia. El mundo te va a decir yo soy espiritual, pero no religioso. Creo en Dios, pero no en religiones. El mundo está lleno de gente que te dice yo creo en Dios. Es un traficante de drogas, pero te dice yo creo en Dios. Es una prostituta y te dice yo creo en Dios. Es un hombre que ha abandonado a su mujer y te dice, pero yo creo en Dios. Es una mujer que abandona a su marido y se va con el amante y te dice, pero yo creo en Dios. El mundo no tiene problema con que creas. Yo recuerdo una vez en un trabajo llegar un compañero que diga, wow, el otro día me invitaron a un retiro espiritual. Y todo el mundo curioso. Ay, ¿cómo es eso? No, pues vas allí, meditación, así medio tántrico, te llevan al bosque a dejar la mente en blanco para ya salir de tu pensamiento solo en lo físico y llevarte a meditar en las cosas espirituales. Y toda la gente era como, wow, qué pasada eso. No, ¿y cuándo hay otro? Yo quiero probar, yo quiero ir. Ahí te llega la vecina y te dice, vecina, ¿qué horóscopo eres? Y tú dices, ¿cómo? Yo dinosaurio. Dice, pero ese no existe. Digo, y los otros tampoco. Pero puestos a inventar, yo dinosaurio. No, yo quiero saber ¿en qué mes has nacido? Digo, ¿y a ti qué te importa? No, en abril. Aries, se nota. Porque eres medio antipática. Tiene una cara de Aries que no te aguantas. Y tú dices, te invito a la iglesia. No, yo no creo en esas cosas. Madre mía.
pero tiende la ropa hoy. ¿Por qué? Porque hoy se van a alinear Júpiter y Venus y llueve. Ven a la iglesia. No, yo no creo en eso. Religiosos no soy. O sea, la gente se pone un cazasueños en la cama para dormir tranquilo. Una foto de la Guadalupe para tener bonitos sueños. Unas piedras en la mesita de cuarzo para traer buenas energías. El sofá mirando al norte y la tele al sur para tener buen feng shui. Pero les invitas a la iglesia y te dicen, yo no creo en esas cosas. Yo tengo cabeza. Yo soy lógico. Digo, ¿cómo vas a ser lógico si tienes la tele mirando al balcón? Ya, pero eso da buena vibra a la casa. Buena vibra a la casa. El otro día tu marido te estaba tirando de la coleta. La tele mira al balcón, pero tu marido sigue siendo igual. ¿Ves? Pero es el mundo. Y tú llegas y le dices a tus compañeros de trabajo, oye, me estoy leyendo un libro de Feng Shui, te animo a poner el sofá así, el armario así, y luego te viene otro. Yo ahora he encontrado el minimalismo en la vida. ¿Qué es eso? Yo tengo 2 camisetas, 2 pantalones, vivo una vida desprendido de lo material. O sea, estoy a un paso de hacerme monje. Y la gente, ¿sabes cómo reacciona? A ver, explícame. ¡Wow! Pero tú llegas y dices, ¿conoces a Jesús? Ah, a mí no me hables de esas cosas. El problema es el nombre de Jesús. Tú puedes creer, hoy hay gente peleándose por la forma de la tierra, por si las pirámides la hicieron los marcianos que vinieron a hacer pirámides, por si debajo de la tierra tenemos un kraken o unos monstruos congelados que un día resucitarán. La gente hoy habla de 1000 cosas, pero háblales de Jesús. Eso no les interesa. Porque en la mente de ellos es cualquier cosa vale menos el mensaje de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje de la iglesia no es yo te traigo otra opción. El mensaje de la iglesia es no hay otra opción. El mensaje de la iglesia es no hay otro nombre. El mensaje de la iglesia es no hay otro camino. Al mundo le da igual en lo que creas. Lo que el mundo no puede escuchar es que ellos o creen eso o se van al infierno. Al mundo no le molesta Jesús. Al mundo le molesta la exclusividad de Jesús. Por eso podéis hacer milagros, podéis hacer lo que queráis, pero su nombre lo guardáis. Pero una iglesia respaldada por el Espíritu Santo, y hoy estoy viendo este mensaje después de leer sobre esa ley y diciéndole en mi corazón al Señor, Señor, dame fuerzas, porque tal y como se pone en la ley, toca ser valientes. Toca ser valientes, toca venir un día a un inspector y decir, aquí decís que la homosexualidad es pecado y toca decir, respaldados por Dios, sí, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Toca decirlo. Y que Dios haga una iglesia valiente. No una iglesia antipática, no una iglesia que rechaza, pero una iglesia que dice la verdad. Pero también los ladrones, los mentirosos, los corruptos, los adúlteros, todos ellos también. Que no piensen que tenemos una guerra contra un grupo. Nosotros anunciamos el mensaje de Dios. Pedro dice lo siguiente, versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué palabra! Lo siento, vosotros valorad si nosotros deberíamos rendirnos a vosotros o obedecer a Dios. Pero bajo nuestra perspectiva no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado. No podemos obedeceros a vosotros si eso conlleva desobedecer a Dios. Y de una manera rápida yo quiero decir algo. Nuestro llamado es obedecer las autoridades. Eso lo tengo que decir. La iglesia, los creyentes son llamados a obedecer las autoridades. Yo quiero decirte 3 cosas que tienes que hacer en relación a las autoridades de manera rápida y luego entender por qué Pedro no lo hace. ¿Por qué Pedro se subleva? Pero 3 cosas. Primera,
debemos pagar nuestros impuestos. Todo creyente que va de impuestos no da testimonio de Cristo. Y lo que he dicho antes es un motivo para mañana que el gobierno diga, ven, ellos son igual de defraudadores que el resto. Ningún creyente debería estar enganchado a la luz, ocupa en un piso, porque eso da mal testimonio de Jesús. Eso no testifica de Cristo. En cuanto a nuestros impuestos, somos llamados a pagar nuestros impuestos. Lucas capítulo 20, versículo 22 al 25 dice, ¿nos es lícito pagar impuestos al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo, mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Nuestro querido Pedro Sánchez es un corrupto? Sí. No hay que tener miedo de decirlo. Sí. Su mujer está enchufada, su hermano trabaja por ahí, no sabe ni dónde trabaja el pobre, ha tenido un juicio recientemente, le han dicho, ¿dónde está su oficina? No lo sé. ¿Y qué hacen allí? No me acuerdo. Tiene a su hermano, a su mujer, a su prima, al vecino, al cuñado. Ahora tiene dos, su mano derecha, que están los audios y grabaciones de que han usado todo lo que nos quitan trimestralmente a los autónomos para buscar mujeres de compañía. Qué bonito ver a tu gobierno llamarse y decir, oye, ¿prefieres a Tatiana o a Ariadna? ¿O por qué elegir? Tráeme a las dos. Y luego las ponen de secretarias. Y luego salen públicamente diciendo, hay que defender a la mujer del patriarcado. Pobres oprimidas. Viva el PSOE que defiende a la mujer. Tráeme a Tatiana, por favor. Que me aburro. Ese es nuestro gobierno. ¿Es corrupto? Sí. ¿Mentiroso? Sí. ¿Piensa en nosotros? No. ¿Los oprime con impuestos mal usados? Sí. Pero hay que darle a César lo que es de César. ¿Crees que César era honesto? ¿Crees que el César era justo? ¿Crees que el César era íntegro? ¿Crees que el César no era corrupto? ¿Crees que el César era buena gente? Jesús no dijo, dad al César cuando el César es bueno. Jesús dijo, dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Ya luego Dios tratará con el César. Ya luego Dios tratará con ellos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dad a César lo que es del César. Primera cosa, amada iglesia, somos llamados a cumplir legalmente con el país. Somos llamados a ser íntegros en la ley, a cumplir la ley y también a tributar como cualquier ciudadano, aunque nos roben. Pero es nuestro llamado. Segunda cosa, somos llamados a obedecer a toda autoridad civil. Somos llamados a obedecer a toda autoridad civil. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Someteos, pues, y mira lo que dice ahora, por causa del Señor, no por gusto, no porque os apetezca. Someteos, pues, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Someteos a toda institución humana. Somos llamados a obedecer nuestras autoridades, pero no porque lo hacen bien, no por gusto, por causa del Señor. Romanos 13, el apóstol Pablo lo respalda también. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y además Pablo dice algo. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Así que somos llamados a obedecer a nuestras autoridades. Malos, corruptos. Pero si nuestras autoridades nos dicen hay que conducir así, se conduce así. Hay que respetar el semáforo, se tiene que respetar el semáforo. Hay que tributar, se tributa. Hay que pagar las alcantarillas, se pagan. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Y número 3, esta cuesta todavía más. Y te voy a decir una cosa, estoy convencido que aunque es un mandato de Dios, la mayoría no lo hacéis. Debemos orar por nuestras autoridades.
Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 2, 1 y 2, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué, Pablo, orar por ellos? Para vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Sé honesto. ¿Cuándo fue el último día que oraste por Pedro Sánchez? ¿Sabes por qué? Porque nos da igual lo que pida Dios. A nosotros nos gusta orar por los que nos caen bien. Pero ¿sabes qué dice la palabra? El que sabe lo que es bueno y no lo hace, eso también es pecado. A nosotros amar al hermano no me cuesta amar al enemigo. A mí orar por mi pastor, bueno, a veces. Bueno, orar por un hermano no me cuesta, pero orar por el presidente. Pero hermanos, son mandamientos de Dios. El Señor no dice, si os nace orar por los gobiernos. Si os apetece, no, orad por ellos. Obedecerles y pagad vuestros tributos por causa del Señor. Nosotros debemos orar. Porque te digo una cosa. Viendo otros países podríamos estar peor como iglesia. Viendo otros países podríamos estar, hoy aquí no podíamos estar reunidos. Así que debemos seguir orando para que podamos seguir congregando. Para que podamos seguir teniendo una vida como creyentes al menos tranquila. Para que no nos toque llegar al punto de decidir entre la vida o Jesús. La cárcel o Jesús. Porque es de valientes decir, si toca lo haré. Pero prefiero que no toque, si te digo la verdad. Pastor, ¿estarías dispuesto a ir a la cárcel por Jesús? Yo creo que sí, pero espero que no me toque elegir. Porque prefiero estar con mi mujer. Y prefiero estar aquí con vosotros. Qué ganas de ver a uno en la cárcel y decir, wow, mi pastor está en la cárcel por la fe que tiene. Qué alegría, ya no está con nosotros. Qué gozo ir diciendo eso. Tengo a un pastor en la cárcel y el tuyo ahí, un cobarde. Ya, pero al menos lo tengo, cabezón, lo tengo. Tú no lo tienes ya, está en la cárcel, ahora no te predica, no te enseña, ahora sácalo, hombre. No, es que no pensamos, o sea, es algo que sí habría que hacer con valentía, pero no es algo que hay que desear. Es como decir, ¿estás dispuesto a morir por Jesús? Sí, pero me encantaría morir de viejo. ¿O no? Espero no llegar a ese momento, entonces voy a orar, Señor, aunque sean malos y torcidos, al menos todavía podemos congregar. Señor, mantén la calma aquí. Que nos permitan seguir teniendo esta, entre comillas, libertad religiosa. Hay que orar por ellos. Y no dice para que sean más ricos o para que tengamos una vida más rica, sino para vivir una vida tranquila y sosegada. Mira que hay que orar para tener una vida como creyentes tranquila y sosegada. Es decir, para que como cristianos no se metan mucho con nosotros. Así que tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que obedecer a las autoridades y tenemos que orar por las autoridades. Eso es un llamado bíblico, no lo digo yo, que parezco ahora el amigo de Pedro Sánchez, pero no, es un llamado bíblico. La cuestión es, ¿por qué Pedro les dice, lo siento, pero no? Pero Pedro, hay que obedecer las autoridades. Pedro, hay que someterse a toda autoridad, lo dice Pablo. O el propio Pedro lo ha dicho en su carta. Pedro lo escribe en su carta, someteos pues a toda autoridad. Pedro, pero tú te rebelaste, vaya ejemplo, Eres como los cristianos de hoy, hablan una cosa y hacen otra. No, pero es que hay un límite. Hay un límite. ¿Cuándo podemos desafiar a las autoridades con una conciencia tranquila? ¿Cuándo podemos decirle a las autoridades, no paso por ahí con una conciencia limpia? Atentos. Siempre y cuando los valores y principios morales de la Escritura sean desafiados por dichas autoridades, siempre que nos exijan algo que Dios nos prohíbe o nos prohíban algo que Dios nos manda, entonces toda desobediencia civil será permitida con una conciencia tranquila delante de Dios. Solo entonces. No es, no pago mis impuestos porque me roban y ahí estoy con la conciencia tranquila. No, eso no es. Pero si vienen y me dicen, en vuestra lista de mensajes donde llamáis a estas cosas pecado, la homosexualidad la sacáis, lo siento, pero ahí no obedezco.
Pecado es pecado. A partir de ahora ya no podéis orar. Lo siento, Dios manda orar. A partir de ahora prohibido hablar de vuestra fe a otras personas. Lo siento, Él dijo, id y predicad a toda criatura. Eso es lo que les acaba de pasar a ellos. Eso es lo que les acaba de pasar a ellos. Ellos tenían una misión. Mateo 28, 19 y 20 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos capítulo 1 y versículo 8 lo hemos visto en esta serie. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Seréis testigos de mí, seréis testigos de mí, daréis testimonio de mi nombre. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué Pedro dice, lo siento, pero no puedo obedecer? Lo siento, pero yo tengo que seguir dando testimonio. Porque eso era la orden que venía de Dios y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno nos pide algo que no contradice nuestra fe, debemos obedecer. Pero si el gobierno nos pide algo que va contra nuestra fe, Dios va primero. Pero los cristianos se rebelan solo si pones en juicio nuestra fe. Solo si pones a negociar nuestros principios. Eso vale para toda autoridad, ¿eh? Pastor, como hijo debo honrar a mi padre siempre y cuando tu padre no te pida algo que vaya contra Dios. Pastor, mi padre quiere hacerme una fiesta de cumpleaños llena de alcohol y todo, no vas. Ya, pero debo honrarlo, pero no vas donde Dios llama malo. Si tu padre quiere que vayas con él a pescar, vas. Si tu padre quiere que vayas con él un día a comer una pizza, vas. Pero si tu padre te prohíbe orar, no puedes. Por eso acabó Daniel en el foso de los leones. Toda autoridad. ¿Y los pastores? Exactamente igual. La autoridad de los pastores no está en los pastores. Miren, la realidad es que si te lo paras a analizar, los pastores no tienen autoridad. La Biblia tiene autoridad. Los pastores solo podemos decir lo que dice la Biblia. Si el pastor te dice, hermanos, hay que orar, amén, pastor, pero no le estás haciendo caso al pastor. Le estás haciendo caso a la palabra dice ora. Hermanos, hay que congregar, amén, pastor. Mira, hay que congregar porque el pastor... No, la Biblia dice no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo no tengo autoridad. Yo tengo que darte la palabra de Dios y la palabra de Dios es la autoridad de la iglesia. Porque si yo te digo, hermanos, hace mucho calor, que alguno vaya saliendo y le paso una agüita fresca a mi coche para que cuando salga esté fresco, lo siento, pastor. Lo amamos, pero la esclavitud ya fue abolida. No, porque por ahí hay gente, por ahí hay personas que tratan al pastor como si fuera el marqués de Villaverde. Le falta ponerse en el suelo. No, yo lo vi, creo que lo vi en África. Lo vi en África, una iglesia que se tumbaba la gente en el suelo y el gran apóstol pasaba por encima porque era tan espiritual que no podía tocar el suelo. O una vez le preguntaron a ese famoso predicador de la prosperidad americano, oye, ¿por qué tú siempre vas en tu jet y no vas en aviones públicos? ¿Sabes lo que dijo? Yo no viajo con demonios. Tú te ríes, pero hay gente que dice amén. Tú te ríes, pero hay gente que apoya esas cosas. Tú te ríes, pero hay gente que le corta el césped al pastor. Tú te ríes, pero hay gente que su ministerio es ser la cocinera pastoral. ¿Cómo la cocinera? Sí, hay iglesias que hermanas les hacen comida y cena al pastor y su familia para que el pastor no tenga que invertir tiempo y su mujer, que en muchas iglesias es la pastora, haciendo otras cosas mundanas cuando ellos pueden dedicarse más a la iglesia. Sí, lo hay. ¿Crees que no? Lo hay. Ahora en las iglesias hay hasta ministerio de maquillaje. Busca en internet y busca ahí, ministerio de maquillaje, y te vas a salir iglesias grandes, que el grupo de alabanza y los pastores, los que dan la cara en la cámara, primero pasan por un
¿cómo se llama el sitio donde los artistas van antes? Camerino. Por un camerino, y hay un ministerio de mujeres dedicadas a dejarlos guapos para el show. Así está la iglesia. Y la gente honrosa, ¿eh? Yo he visto gente llevar la Biblia del pastor, porque para ellos el pastor no puede ni cargar su Biblia. Y decir, oye, ¿qué haces tú? Llevo la Biblia del pastor a su lado y le llevo la agüita. Y el pastor mano libre, porque cuidado que esto te puede dar una hernia, ¿eh? Y le dices, ¿y tú qué haces? Soy el escudero. Digo, ¿qué te llamas? ¿Sancho Panza y tu pastor es Don Quijote? ¿En serio? Eso se ve. Tú te ríes. Pero hay gente que tiene una cosa llamada soy el escudero. ¿Y qué haces? Le llevo el maletín, la Biblia, el agua. Mira, yo quiero que me queráis. Y si alguno dice, oye, un día le cortamos el césped, por gusto lo hacéis. No hay problema. O sea, pastor, yo qué sé, te quiero hacer una tortilla de patata por gusto y regalártela. Está bien, muestras de cariño y de afecto, pero que nadie piense que tienen un llamado a mimar a gente consentida que ve en el ministerio un lugar donde maniáticos narcisistas se enseñorean de las personas. Porque es lo que son. Son puro narcisismo. Gente que a veces parecen psicópatas patológicos que usan la fe para que personas engañadas crean que haciéndole algo a él se lo están haciendo a Dios. No le estás cortando el césped a Dios. Estás sirviendo a un hombre que lo debes honrar, sí, lo debes amar, sí, ora por él, sí, pero es tu hermano también, no es un superhéroe. No es la superestrella. Es tu hermano con un llamado a pastorear, una gran responsabilidad difícil de llevar y que lo mejor que podéis hacer por vuestro pastor es no ponerle piedras en el camino. No hay que cargarle la Biblia al pastor. Basta con que no le pongas una piedra para que se le haga más difícil lo que ya tiene que hacer. Ya está. Con que lo honres, lo ames y ores por su vida, ya está. Ya está, nada más que eso. Pedro se puso firme porque nosotros somos llamados a obedecer a toda autoridad, ya sea civil, padres, lo que sea, pero siempre bajo un límite: la palabra de Dios. Si nos piden lo que Dios nos prohíbe, vamos a desobedecerles. Y si nos prohíben lo que Dios nos manda, vamos a desobedecerles. Pedro, Juan y los discípulos eran llamados a dar testimonio de Jesús. Y por eso cuando le dijeron, no habléis más en su nombre, ellos dijeron solo una cosa: lo siento, pero debemos obedecer a Dios antes que a vosotros. Terminamos con los dos últimos versículos, 21 y 22. Dice, y ellos después de amenazarlos otra vez, insistieron, ¿Sabes a qué me recuerda esto? Cuando los amigos de Daniel les van encendiendo más el horno de fuego. Recuerdan que no los metieron directamente, que primero los dejaron ver el horno, luego les subieron la temperatura al horno. Eso es lo que hace el mundo, te va presionando una y otra vez, una y otra vez. Dice, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir. ¿Por qué? Porque no hallaron la manera de castigarlos, hermanos, que cuando se levanten contra nosotros, nos tengan que dejar ir porque no tengan manera de castigarnos. Dice, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. El mundo se levantó contra Pedro y Juan. Las autoridades fueron contra los discípulos de Jesús. Pero ¿cómo acaba todo el juicio? ¿Cómo acaba toda esta escena? Con un pueblo dando la gloria a Dios. Podía acabar presos, podían acabar acobardados, podrían acabar agachando la cabeza y rendidos. Pero ¿cómo acaba nuestro pasaje de hoy? Con un pueblo dando la gloria a Dios. Porque ya sea que comamos, o bebamos, o hagamos cualquier otra cosa, todo lo que debemos buscar en esta vida es que Dios sea glorificado.
Si me llevan ante un tribunal, Señor, no quiero yo brillar. No quiero yo aprovechar, porque puede pasar, ¿no? Decir, oh, qué bueno, voy a juicio, esto me dará fama como el gran valiente. Eso puede pasar. Uno puede ver hasta en la persecución un trampolín para su orgullo y vanidad. ¿Sí o no? Podría pasar, ¿no? Decir, mira, ahora esto me va a dar todavía más caché, más nombre. El gran valiente predicador que no cede. Hay que cuidar mucho el corazón, porque hasta la persecución la podemos ver útil cuando nosotros queremos brillar. Pero Pedro no quería brillar, Juan no quería brillar. Querían que la gente glorificara el nombre que es sobre todo nombre. Si un día alguien te mete en un aprieto en el trabajo y quieren debatir contigo, debate. Habla de tu fe con valentía. Ve confiado como Pedro y Juan que el Espíritu Santo te respaldará. Pero no lo hagas para tú quedar como el campeón del debate. Hazlo para que Dios sea glorificado. Estudia teología. Estudia mucho. Aprende más que todos los que quieras. Pero no lo hagas para ser el más listo y el que ridiculiza a otros. No lo hagas para ganar debates y solo alardear de intelectualidad. Hazlo para que toda esa teología que aprendes te lleve a glorificar más a Dios. Porque no vale de nada la teología si esa teología no le da la gloria a Dios y solo te la da a ti. Si mañana vienen a por esta iglesia, si mañana vienen a por esta congregación, si mañana vienen a por este pueblo, que seamos valientes, que hablemos confiados en el respaldo de Dios por su Espíritu, pero no para quedar como la gran iglesia valiente, sino para que Dios sea glorificado. Esto acabó bien por un motivo. Esto no acabó bien por Pedro. Esto no acabó bien por Juan. Ya lo dice el texto, eran hombres sin letra, sin preparación. Esto acabó bien por Jesucristo. Esto acabó bien porque Él ha prometido edificar la iglesia. Jesús es el que sostiene caminando por fe. Jesús es el que está haciendo aquí la obra. No son los pastores. No son los hombres. Todo lo que pasa aquí se lo debemos a Jesús. ¿Sabes por qué llevamos 14 años de ministerio? Porque Jesús ha prometido edificar su iglesia. ¿Sabes por qué seguiremos cumpliendo años de ministerio? Porque Jesús ha prometido edificar su iglesia. ¿Sabes por qué pasaremos por pruebas, días difíciles, malos? Lloraremos, pero seguiremos adelante. Porque Jesús ha prometido edificar su iglesia. Todo lo que pasa aquí dentro, no olvides, amado hermano, que se lo debemos a Jesucristo. Por eso el nombre que anunciamos es Jesucristo. El nombre que predicamos es Jesucristo. A quien cantamos es Jesucristo. De quien cantamos es Jesucristo. En el nombre en el que oramos es Jesucristo. Para que toda lengua un día confiese que Jesús es el Señor. Y cuando salgamos fuera y nos digan, ¿por qué no os unís con los musulmanes de la otra calle? ¿Por qué no os unís con los católicos? ¿Por qué no os unís con otros grupos religiosos en favor del amor y de la paz? Porque nosotros nos uniremos siempre y cuando ellos reconozcan que Jesús es el Señor. La unidad es hermosa solamente si está fundamentada en la verdad. Pero la unidad tiene que ser desechada siempre y cuando la verdad sea dejada a un lado. Como bien dijo Lutero, la paz siempre que se pueda, pero la verdad sobre todas las cosas. Yo por mí estaré en paz con todo el que quiera, pero que reconozca que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No es Buda, no es Mahoma, no es la ley de Moisés, es Jesucristo. El único camino al Padre, la única puerta, la única verdad, la única vida, el único Señor. Y quien no acepte eso no podrá impedir que sigamos hablando de su nombre. Nunca callarán la iglesia. No la han callado en países de persecución y no nos callarán ahora. Pero solo te desafío, amado hermano, a una cosa más. Cuando salgas por esta puerta, recuerda que eres llamado a dar testimonio de Jesús. Y que muchos no somos perseguidos porque tampoco testificamos de Jesús. Así que, amado hermano, toma el nombre de Jesús y proclámalo con valentía.
No importa si no eres de letras. No importa si no eres formado. Lo que sabes, ve y proclámalo. En el camino, Dios te va a capacitar. En la iglesia somos instruidos, somos entrenados, pero sal, porque el respaldo lo tienes, el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, seamos valientes. Dios está con nosotros y estará con nosotros hasta el final. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este mensaje que has traído a nuestras vidas. Te damos gracias por recordarnos que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Te damos gracias por recordarnos nuestro deber ante las autoridades, pero nuestro mayor deber ante nuestro santo Dios. Señor, haznos una iglesia valiente que proclama el evangelio y que testifica de Cristo. Danos, Señor, coraje y valentía. Haznos dar testimonio de Jesús y que salgamos a ese mundo a proclamar que solo en Cristo hay salvación. Ayúdanos. Bendito Dios, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.